Todos agenda y lapicero, ¿ok? Todos agenda y lapicero. Enciendan sus cámaras y muestren su agenda y lapicero que tienen para aprender el día de hoy. Todos agenda y lapicero, equipo. Ya, perfecto, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, nosotros continuamos con nuestro plan de 90 días. Tenemos la misión de sacar muchas estrellas en el equipo y este plan nos tiene que funcionar. Tenemos un sistema de eventos que estamos haciendo al interior del país, tenemos un sistema para el próximo mes, ya tenemos el plan de trabajo, también ya tenemos confirmados los países en donde yo voy a estar el próximo mes, que es Colombia, México y Chile incluso, y también vamos a tener dos eventos muy grandes acá en Perú, que ya también vamos a darles fechas a todos, ya tenemos todas las fechas confirmadas, también ya tenemos los locales confirmados, así que en estos 90 días vamos a lograr grandes cosas, pero todo depende del compromiso que ustedes tengan para trabajar, el compromiso que ustedes tengan con sus metas, con el rango, ayudar a las personas y así vamos a lograr grandes cosas. Así que el día de hoy yo les voy a enseñar cómo tenemos que formar líderes para que todo esto se haga realidad. Miren, todo esto se maneja en base a la regla 80-20, ¿ok? Entonces, para formar líderes, yo tengo que entender, esto es como una fórmula de matemática, pero yo tengo que entender esta base para empezar a trabajar. Algo que una vez, recuerdo que en un entrenamiento me dijeron, Michael, mira, lo que pasa es que yo tengo un socio, tengo algunas socias que yo les digo que se conecten al Zoom, les digo que trabajen, les digo que traigan más personas, que prospecten, pero la verdad que no me hacen caso. ¿Cómo puedo hacer yo ahí para convencerles a ellos para que ellos puedan trabajar? Eso es tener una mentalidad incorrecta y una mentalidad de que yo tengo que depender de la gente. Yo les voy a enseñar algo para que cambien su filosofía, ¿ok? Para que cambien el concepto de ser un líder. Si tú en este momento estás dependiendo de alguien que te dice, todavía no estoy decidido a trabajar, si estás dependiendo de alguien que todavía no pone empeño por desarrollar el negocio, entonces el problema no es la gente, el problema eres tú, porque tú tienes que entender lo siguiente. Si tú en este momento estás dependiendo de ellos es porque digamos que no estás trayendo mucha gente. Entonces, tú tienes que cambiar tu filosofía y tienes que empezar a decir lo siguiente, que cuando tú tengas más alternativas, o sea, cuando tú traes más gente, tú tienes más alternativas y tú dejas de trabajar con quien te toca trabajar y vas a empezar a elegir con los mejores. Entonces, una cosa es trabajar con quien te toca y otra cosa es elegir con quién trabajar. Y mucho le pasa esto a la gente. Ustedes quieren hacerle millonario a su familia, que de repente no está haciendo el negocio, pero ustedes quieren hacerles millonarios. Ustedes en este momento tienen gente que de repente tú le dices, mira, yo te apoyo, pero haz esto. Y ellos te dicen, no, es que a mí no me importa eso, me importa de repente ganar plata o me importa esto. Yo, ¿sabes? No, todavía me siento decidido. Y tú piensas que por su culpa de los socios te estás estancando y no es así. ¿Por qué te sucede esto? Porque tú dependes de la gente, porque tú estás dependiendo de ese pequeño grupo de personas. Entonces, para tú empezar a desarrollar líderes, necesitas tener alternativas. Entonces, tienes que cambiar ese concepto el día de hoy, ¿ok? Y apunta esa frase. Una cosa es trabajar con quien te toca, ¿ok? Una cosa es trabajar con quien te toca y otra cosa es elegir con quién trabajar. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo solo 5 personas y todos no quieren hacer nada? Y como no tengo más, me toca trabajar con los que tengo, ¿verdad? Pero otra cosa es tener 10 y de los 10 uno quiere trabajar. Entonces yo elijo trabajar con ese uno. Entonces los líderes tenemos que tener esa mentalidad abundante. Si te está pasando eso es porque no tienes alternativa, ya que no estás trayendo gente directa. Y por eso les voy a enseñar el día de hoy. Miren, este negocio es como un embudo y por esto tenemos este dibujo en pantalla. Este negocio es como un embudo. La parte de arriba, la boca del embudo, es los prospectos. Yo tengo que tener la mayor cantidad de alternativas de gente, listas de contactos infinitos. Mientras yo tenga una lista de contactos más grandes, significa que yo voy a tratar de reclutar la mayor cantidad de gente posible. Entonces, imagínate, es diferente tener una lista de 10 personas y muchos están, ojalá que se cierre mi amigo.
y están diciendo, ay, ojalá que se cierre mi amiga, ojalá que entre con sus $1000. ¿Por qué? Porque tienen pocas alternativas. Y de repente ustedes apenas han hecho una lista de 10 personas y ¿saben qué es lo que les pasa? De que al tener esa lista de 10 personas, la primera que le ofreciste te dijo que no, la segunda que le ofreciste te dijo que no, la tercera que le ofreces te dice que no, la cuarta ya empiezas a tener miedo. ¿Por qué? Porque estás con el 50% de tus alternativas. Pero es diferente tener una lista de 100 personas, empezar a llamar y sabes que la primera que te rechace, tienes 99 alternativas. La segunda que te rechace, tienes 98 alternativas. La tercera que te falle y que te diga que no, tienes 97 alternativas. Y tienes 97 veces para seguir intentando. Pero ¿qué pasa cuando tienes una lista mediocre, cuando tienes una lista de 5, 10 personas, o una lista mental de 3, 4, 5? Entonces ahí es donde tú tienes miedo, ay, ojalá que... Y estás rogando para que él se cierre. Y es más, cuando tú presentas el negocio, presentas rogándole, presentas ofreciendo cosas que no debes ofrecer, presentas dando, digamos, usando términos que no tienes que utilizar. Y ese es el mayor problema, porque no tienes alternativas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para encontrar líderes? Tengo que yo agrandar esa lista de prospectos. Entonces, yo les voy a enseñar hoy día preguntas. Les voy a enseñar preguntas. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer a sus socios para que ellos empiecen a tener listas de contactos más grandes? ¿Ok? Y no se rindan en el camino, porque diferente es tener 10. Te fallan 3, ya están, ay, esto creo que no es para mí, y se rajan. Y es mejor enseñarles a tener una alternativa de 100 personas. Si le fallan 10, tienen 90 intentos todavía. Y eso es la idea. ¿Ok? Entonces, primera pregunta que tienes que hacerle a tu socio antes de enseñarle a sacar una lista de contactos es decirle quiénes son las promociones de tu primer grado, de tu primaria. Y que te den todos los nombres y empiezan a ayudarle a buscar por Facebook. Luego le vas a decir quién son tus promociones de tu secundaria y les vas a enseñar a sacar esa lista de contactos. De todos, lo buscas por Facebook, por Instagram, en todo. Después le vas a preguntar, ¿tienes instituto, universidad? Listo, ¿quiénes son las promociones de cada curso, tus compañeros de cada curso de la universidad? Hasta ahí por lo menos ya dirás con unas 50 personas. Después le vas a preguntar quién es la vecina, quién es el vecino, el que le corta el pelo, la que le corta las uñas a tu amiga, etcétera, todos. Quién es taxistas que haya conocido y tengan sus números, los que le ven en el mercado, etcétera, todos. Tienes que hacerles preguntas para encontrar más alternativas para que tengan prospectos. El ex también vale. El ex, dicen aquí en el chat. El ex también vale, también vale todo. Listo. Entonces tienes que tienes que hacerles preguntas para tener esa lista de contactos, ¿ok? Tienes que hacerles preguntas. Ya les estoy enseñando las preguntas. Ahora, si tú tienes una lista de contactos grande, todo funciona en base a la regla 80-20. Significa que si tú llamas a 100 personas, por lo menos vas a tener 20 alternativas que te van a decir que sí. Ahora, si tú presentas a 20, 2 o 3, a 4, a 5 personas te van a decir que sí. Entonces, apunta ahí. Si yo hablo a 20 personas del negocio, 10 me van a rechazar. Quiero que lo tengas claro. Si yo hablo a 20 personas en el negocio, 10 me van a decir que no. Tangentemente me van a decir que no. 5 me van a decir, lo voy a pensar. 5 me van a decir, lo voy a pensar. 3 de ellos te van a decir, tal fecha me pagan y voy a conseguirte el dinero para poder invertir. 3 de esos. Y solo 2 te van a decir, mañana te traigo el dinero, y el otro te va a decir cómo haría el pago. Ahí tienes. Entonces, de cada 20 obtienes 2 firmas, a 3 firmas. De cada 20. 10 te van a rechazar, otros 5 te van a decir, lo pensaré, otros 2 o 3 te van a decir, bueno, voy a conseguir el dinero. Así es como funciona. Pero la idea es, mientras más grande es mi lista de contactos, mayor posibilidad tengo a que la gente se cierre conmigo. ¿Ok? Mayor posibilidad tengo de que la gente se cierre conmigo. Listo, entonces,
Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un directo en esta semana, otro directo, y empiezo a tener más alternativas de personas que están ingresando conmigo, entonces significa que yo voy a lograr tener más desarrolladores. Entonces, Michael, ¿cómo yo encuentro gente que empiece a desarrollar el negocio? ¿Cómo encuentro gente que empiece a decir, sabes que yo sí quiero trabajar, yo soy una persona comprometida? ¿Cómo encuentro gente como para que esa gente vaya a los eventos, se vaya a entrenamientos? ¿Dónde encuentro ese tipo de personas? También hay una cierta cantidad de tus directos que te van a decir que yo solo quiero ser inversionista, yo solo quiero ser una persona que pone el dinero y ya. Y otra cantidad también te van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero desarrollar. De 10 vas a encontrar 2. Uno que va a ser bien comprometido y otro que va a ser a medias. Otro que va a estar de vez en cuando. Entonces anota, de cada 10 directos, de cada 10 personas que ingresen al negocio conmigo, 8 se van a quedar como inversionistas. En los próximos 3 meses, 3 de ellos van a decidir trabajar porque se van a mover por resultados. Uno de ellos, en ese mismo mes, va a decidir hacer el negocio y otro va a ser una persona comprometida. Comprometida quiere decir que de vez en cuando va al evento, que de vez en cuando va a un entrenamiento, que de vez en cuando te trae firmas. Entonces, les vuelvo a repetir. De cada 10 directos que tú traigas al negocio, 5 van a ser inversionistas, ¿ok? 3 de ellos en los próximos 3 meses van a tomar la decisión de dejar de ser inversionistas y empezar a desarrollar el negocio. Uno de ellos va a tomar la decisión de empezar a trabajar contigo al máximo, va a ser una persona comprometida. Y otro solo va a ser alguien comprometido, que de vez en cuando va a empezar a trabajar y de vez en cuando sí, de vez en cuando no. Entonces, conclusión, ¿cuántos directos necesitas traer tú cada mes para empezar a tener un nuevo silver en tu organización? 10 directos. Si tú quieres tener un líder nuevo, que cada 2-3 meses tú tengas un silver directo tuyo, tienes que traer 10 directos este mes. Si tú eres ya rango silver, si eres gold, si eres platino, si eres diamante, mínimo tienes que tener 10 directos para que cada mes tú tengas un nuevo silver siendo directo tuyo, ¿ok? Así es como se forma la organización. Entonces, ¿cuántos directos tienen que tener como meta este mes todos? 10. 10 directos para que formes un líder. ¿Ok? Les estoy dando con números incluso para que hagan tal cual estoy enseñando. ¿Listo? Ok, entonces, ahora de esa forma ya tengo desarrolladores, ya estoy formando líderes. Y lo mismo, de la cantidad de líderes que yo llego a formar, también va a ser lo mismo. De cada 10 nuevos desarrolladores que yo tengo, solo uno de ellos va a ser alguien que la va a romper en el negocio. Va a ser alguien independiente. Michael, ¿y cómo yo identifico los líderes? Les voy a dar características de un líder para que ustedes identifiquen quiénes son las personas que ustedes tienen que invertir tiempo con ellos. ¿Ok? Un líder es una persona independiente. No necesita que tú le digas qué es lo que tienen que hacer. Solo va a verte lo que tú haces y va a emular tu comportamiento. Eso es lo que es un líder. A un líder no necesitas decirle qué es lo que tiene que hacer. Solo va a verte lo que tú estás haciendo y va a emular tu comportamiento. Emular tu comportamiento es copiar lo que tú estás haciendo. Eso es un líder. Va a ser una persona comprometida, va a ser una persona responsable, que es lo más importante, y va a ser una persona que es enseñable, alguien que se deja enseñar, alguien que tú le dices, tienes que hacer esto y él lo va a hacer. Una persona sin ego. Entonces, a una persona responsable, una persona enseñable, una persona que tú le dices lo que tus consejos va a hacer caso, alguien que sí se deja enseñar, ¿ok? Una persona súper enseñable. Esos son los líderes. Yo se los cuento de mi propia experiencia. Todas las personas que hoy por hoy están rompiendo récords de ser diamantes, son personas que a pesar que tú le grites por cualquier cosa que hayan malogrado, pero dice, ok, yo sé que lo malogré, pero la siguiente lo voy a hacer mejor. Esas personas son gente enseñable y solo la gente enseñable son los que llegan a tener grandes resultados en este negocio. No la gente que tiene ego, porque se llega a estancar. La gente que tiene ego es como un vaso de agua, se llenó el vaso y ahí murió.
Y por eso es que nosotros vamos a ver platinos eternos, diamantes eternos, golds eternos, porque llenaron el vaso y ahí se quedan. Entonces, solamente la gente que es enseñable son los que siguen subiendo, los que siguen subiendo y los que siguen subiendo. Ok, esas son las características de un líder. Identifica quiénes son esos líderes, que son independientes, que no necesitas decirle, oye, mira, anda a ese evento, que ellos ya están buscando la forma de hacer su evento. Los que se van y buscan a la gente y no dependes de que le digas, oye, busca. Y son personas que tú no necesitas buscarlos a ellos. Los que son líderes te buscan al líder principal. Los que son líderes buscan al líder principal. ¿Qué hacen? Por ejemplo, hay gente que está esperando que yo le llame. Y normalmente, ¿quién es el que necesita crecer? Obviamente, los que quieren salir adelante. Entonces, los líderes que quieren llegar a ser millonarios son las personas que están buscando al líder principal. Por ejemplo, en esta gira de este mes, yo tengo mucha gente que me ha dicho, mi líder, yo soy rango Gold, soy rango Platino y voy a estar en tu gira. No importa si no salga el flyer, no importa si salgo en el evento, no me importa, pero yo quiero pasar la mayor cantidad de tiempo posible porque quiero aprender de ti. Y saben, están gastando en pasajes, están gastando en viajes y están conmigo. Están yendo a los eventos que yo estoy dando, están yendo a los entrenamientos que yo estoy dando, están en la gira porque están buscando al líder. Ellos son los líderes. Yo sé que ellos son los que se van a desarrollar. Entonces, de los que llegan a desarrollarse, no todos van a llegar a ser millonarios contigo. No todos van a llegar a ser millonarios contigo. Y tú te vas a dar cuenta. Y yo siempre le he dicho a mi organización, de todos los que empezamos hace 2 años y 8 meses, de toda una mesa tenía 30 líderes en mi organización hace 3 años. Hoy, solo 3, no menos, 2 personas. Solo 2 personas ya se hicieron millonarios conmigo, de los 30. Y el 80% de esos 30 líderes que arrancaron conmigo, el 80% o se quedaron en silver, o se quedaron en gold, o se quedaron en platinos, o se quedaron en diamantes, y el otro porcentaje ya se habrá ido del negocio, ya se habrá rajado. Solo 2 de ellos se volvieron millonarios. Entonces, no todos se van a hacer millonarios contigo, pero tú siempre tienes que invertir tiempo con la gente más comprometida, con los que son más enseñables y con los que tienen las características que les di de un líder. Pero tienen que entender eso. No todos se van a hacer millonarios contigo. Ahora, de todos los que se hacen millonarios, no todos se van a convertir en leyendas. Pero Michael, entonces, ¿qué es lo que yo hago para llevar a la mayor cantidad de gente posible a convertir en líderes, millonarios y en leyendas? Todo depende de lo que viene a ser esto. Todo depende de cuántos prospectos, de cuántas personas tú hables, de cuántas personas ingresen contigo, de cuánta gente tú llegues a desarrollar, de cuántos líderes tú llegues a formar. Todo depende de tu círculo de prospectos, ¿ok? Si tú tienes 10 prospectos, no vas a llevar la mayor cantidad de gente posible a tu organización, no vas a desarrollar la mayor cantidad de gente posible como líderes, no vas a desarrollarlos. Entonces, todo depende ¿de qué? De tu lista de contactos. Entonces, si tú tienes una lista de contactos de 10, da pena esa lista de contactos. Tú tienes una lista de contactos de 5, esa lista mental no sirve. Te voy diciendo desde ahora, una lista mental no sirve. Si tú no tienes una agenda hasta el día de hoy, no estás haciendo Mega Pro. Si tú no tienes agenda, no estás haciendo Mega. Si tú hasta ahora no has hecho una lista de contactos, no eres empresario. Un arquitecto, ¿tú crees que va a andar sin su agenda? Obviamente no es arquitecto. Un ingeniero, ¿andará sin una agenda? No es ingeniero. Y si tú no estás teniendo una agenda de contactos, no tienes una agenda acá en Omega, no eres empresario ni eres líder. Estás jugando, no estás haciendo nada. Estás jugando, simplemente estás jugando. Estás dando un paseo en Omega. Pero si es que no tienes una agenda, estás dando un paseo. Entonces, eso es la primera parte y quiero que todos comenten en el chat si entendieron el mensaje. A ver, todos comenten un 5-5 los que entendieron el mensaje en el chat. ¿Quién entendió la primera parte? Listo, perfecto, muy bien, equipo. Espero que de verdad hayan entendido. Así que mañana esas galerías donde venden agendas tienen que quedar vacías. Todos comienzan a comprar sus agendas.
O si no solicitan, yo les puedo enviar las agendas de Billionaire Moment que está por acá, miren. Las agendas de las leyendas. Listo, aquí. Vamos a pasar con la siguiente, ¿ok? Listo, la cultura de trabajo que ustedes tienen que desarrollar. Vamos, todos con la cultura de trabajo, apunten eso. Les voy a enseñar un concepto de qué es lo que tiene que hacer un líder. ¿Cuál es la cultura de trabajo de un líder? Entiendan algo. Los líderes no nos unimos a un negocio. Y yo creo que acá estoy hablando con puros líderes. Los líderes no nos unimos a un negocio. Acuérdense de eso, sí, escriban incluso. Los líderes no nos unimos a un negocio. Los líderes lanzamos un negocio. Entonces ustedes, si es que tienen la idea, bueno, voy a unirme a Omega Pro y voy a ver qué pasa. Eso no funciona. Eso es unirte al negocio. Recuerden que ustedes son empresarios y ustedes lo que van a hacer es lanzar como si fuera su negocio a Omega Pro. Entonces, los novatos, error de novato es unirse a un negocio. Ustedes lo que tienen que hacer es lanzar un negocio. Entonces, ¿qué hago yo para hacer un lanzamiento de negocio? Y yo acá te hago una pregunta. Necesito que lo veas como tu propia empresa. Imagínate que tú eres el dueño de Omega Pro. Tú eres Mike Sims, tú eres Andreas, tú eres Delaware, tú eres Juan Carlos Reynoso. ¿Qué harías por Omega Pro? ¿Cuál fuera tu plan de marketing? ¿Cuál fuera tu plan de expansión? ¿Cuál fuera tu plan de alianzas para volverla la número 1 en la industria Omega Pro? ¿Qué es lo que harías? Entonces, es diferente tener una inversión de $100 y empezar a desarrollar Omega. Imagínense la gente que ha invertido 50,000. Dime, ¿quién trabajaría mejor? ¿La que ha invertido 100 o la que ha invertido 50,000? Diferente, ¿verdad? Porque diferente es arriesgar $100 a arriesgar 50,000. Es diferente. Entonces, los que invirtieron 100 subestiman tanto el negocio. ¿Por qué? Porque ¿quién con $100, con $500 se va a hacer millonario? Nadie. Entonces, por eso es que la gente subestima mucho el negocio. Dígame, ¿quién con 100 a $500 se puede hacer millonario en cualquier parte del mundo? En cualquier negocio, nadie. Entonces, todos subestiman al negocio. Por eso es que todos dicen, a ver qué pasa, a ver si me funciona, a ver si es que tal vez por arte de magia yo me haga millonario. No, por eso, ese es el motivo. Entonces, los empresarios hacemos lanzamientos de negocio. Michael, ¿y cómo yo hago un lanzamiento de negocio? El lanzamiento de negocio es hacer lo siguiente. Yo tengo que tener un plan de marketing. Yo tengo que hacer eventos, tengo que hacer actividades de presentación. Por eso el negocio tiene dos partes, un sistema educativo y un sistema de producción. Y en el sistema de producción es donde yo tengo que centrarme. Entonces, por ejemplo, yo este mes estoy haciendo lanzamiento de Omega Pro en todo el Perú. Por eso estamos haciendo 14 eventos. El sistema de producción lo estoy reventando. Y en cada evento hay más de 100 personas, 100 personas, 100, 200, 100, 200. 14 eventos. ¿Cuántas personas estaremos impactando? Más de 10,000 personas vamos a tener impactadas. Más el sistema de presentación en cada Zoom, 100, 200 personas. Imagínense, por lo menos en este mes vamos a hacer una presentación a más de 20,000 personas, nada más yo estando presente. Más mi organización lo que está haciendo, imagínense, estamos haciendo un verdadero lanzamiento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que buscar actividades donde ustedes empiecen a hacer el sistema de producción. Busquen actividades. ¿Qué significa hacer? Hacer reuniones, hacer home meetings, ir a la vecina, ir al vecino, hacer llamadas, hacer videollamadas, conectar la mayor cantidad de gente posible a las presentaciones del negocio, promover todos los días las presentaciones del negocio. Tienen que hacer un lanzamiento, tener un plan de marketing para sus redes sociales, hacerse sesiones de fotos, subir 2, 3 fotos a la semana a sus perfiles. Tienen que hacer un lanzamiento del negocio. Tienen que tener un plan de marketing. Si fuera tu empresa, ¿tú llamarías cuando quieres al inversionista? ¿Llamarías cuando se te antoja a alguien para cerrarle el negocio? ¿O harías eso todos los días? Y cada vez más y cada vez más y cada vez, y llamarías cada vez más personas, más personas, más personas. ¿Cuál sería tu plan de trabajo si fuera tu empresa Omega Pro? ¿Llamarías a los que de repente tú estás, él puede que invierta, o llamarías hasta al que menos tiene plata y al que más tiene plata? ¿Qué es lo que harías si fuera tu empresa? ¿Solo seleccionarías tu público
¿O llamarías al que tengas que llamar para que ingrese contigo? ¿Qué es lo que harías si fuera tu compañía? Y ahí está el segundo, plan de marketing. En este momento tienes que tener un plan de marketing. ¿Qué tanto vas a crecer en redes sociales? Porque un negocio que no está en redes sociales no es negocio, así de simple. En esta era digital, cualquier negocio que no esté en Facebook, que no esté en Instagram, que no esté en YouTube, no es negocio. Sencillamente no es negocio. Es cualquier otra cosa, es una tienda del mercado, pero no es negocio. Es las tiendas de Gamarra, pero no es, y es más, hasta las tiendas de Gamarra tienen su publicidad en Facebook. Y sería una vergüenza que tú no inviertas en Facebook, que tú no inviertas en Instagram, si desde hoy ya sabes que cualquier negocio que no esté en Facebook, que no esté en redes sociales, no es negocio, sencillamente. Entonces tienes que tener un plan de marketing. Págate por hacer sesiones de foto, invierte en camarógrafos, invierte en contenido, en publicidad, etcétera. Otro, reuniones de liderazgo. Obviamente nosotros la que tenemos la intención es de crear una cultura donde todos los planes se tienen que hacer una reunión con tu equipo de liderazgo. Las reuniones con el equipo de liderazgo tienen que ser siempre. Cada semana, ustedes, los líderes principales de su organización, tienen que juntarse para planificar la próxima semana. Siempre, siempre. Tienen que reunirse para medir qué es lo que han hecho la semana pasada y qué es lo que pueden hacer para mejorar en la próxima semana. Entonces, el error de cualquier novato es trabajar a cómo le vaya. La gente inteligente, los verdaderos líderes, se reúnen para ver qué es lo que han hecho la semana pasada, qué errores cometieron y qué es lo que pueden mejorar para la próxima semana. Y eso es lo que tiene que tener como un hábito un líder. Los líderes no hacemos lo mismo todos los días. Los líderes evaluamos qué es lo que nosotros hemos hecho en el pasado para mejorar todos los días en el futuro. Entonces, una empresa siempre tiene reuniones de liderazgo. Siempre se reúnen los gerentes, siempre se reúnen los líderes para ver qué es lo que pueden hacer para mejorar el día de mañana, para mejorar la próxima semana, para mejorar el próximo, para hacer planes a futuro para su compañía. Eso es lo que hacen los grandes líderes. Entonces, ¿por qué ustedes solamente van a trabajar a ciegas? Ustedes tienen que juntarse. Por ejemplo, yo casi todos los días, y es más, hoy día estuve reunido con los líderes principales de la organización de acá de Perú. Estuvimos reunidos con Marcelo, con Mauricio, planificando los próximos eventos, las próximas giras, los próximos rangos. Estuvimos planificando. Y eso siempre lo hacemos. Con mi organización, con los líderes principales de mi organización también. Si es posible, todos los días. Vemos qué errores cometemos todos los días para el día de mañana mejorar. Para decir, ¿a quién podemos ayudar? Reuniones de liderazgo. Es muy importante. El aporte personal. El aporte personal es cuánto de apoyo tú estás dando a tu organización. ¿Saben la cultura que está creando normalmente los líderes de hoy? Simplemente yo escucho, es que estoy apoyando a profundidad. ¿Y quién les ha enseñado que apoyar a profundidad es apoyar a tu equipo? ¿Quién les ha enseñado que apoyar porque tu socio te dijo, ayúdame a presentar, es estar apoyando a tu equipo? ¿Quién les ha enseñado eso? Eso no es apoyar. Eso es crear, bueno, no les quiero decir, pero eso no es apoyar. Les soy sincero, que tu socio te diga, ayúdame a presentar, ayúdame a cerrar, ayúdame a hacer esto, ayúdame a capacitar, eso no es apoyar a tu equipo. Apoyar a tu equipo es teniendo aporte personal. ¿Cuánto volumen, con qué volumen tú vas a ayudar a tu equipo? ¿Cuántos líderes tú le vas a aportar a tu equipo? Eso es aporte personal. El aporte personal y el mejor apoyo es cuántos líderes le vas a regalar a tu organización. ¿Cuántos líderes, cuánta gente tú le estás trayendo a tu equipo? ¿Cuánta gente nueva tú le estás trayendo a tu organización? Eso es tu aporte personal. Eso es realmente ayudar a tu equipo. El que tú le estés ayudando a hacer una presentación, el que tú le estés ayudando a hacer un cierre a tu organización, es mal acostumbrarles a ellos. Le puedes ayudar 1, 2, 3 veces, pero más no. Porque tú te estás convirtiendo en un secretario de ellos.
y tú no estás acá para convertirte en secretario. Tú estás acá para desarrollar la compañía, para hacer un negocio, no para ser secretario de tu equipo. Entonces, ustedes no están mal acostumbrando a su gente si es que ustedes están diciendo, no, trae, yo te apoyo a presentar, no, trae, yo te ayudo a cerrar. Se equivocaron, no están apoyando, le están perjudicando, porque estás haciendo una bodega y nosotros no estamos para ser vendedores, estamos para ser empresarios, para formar líderes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Apoyar a tu organización es regalarle líderes, es regalarles rangos nuevos, que no vengan de ellos, que vengan de ti. Ayudar a tu organización es regalarles rangos nuevos, traerles líderes, traerles volúmenes, eso es apoyar a tu organización. Entonces, es el aporte personal. Y cuando ustedes empiecen a hacer eso, se van a dar cuenta que directo de ustedes, en su organización, se produce el 60% directo de ustedes. Cuando ustedes lleguen a ese nivel, se van a dar cuenta que su negocio va a explotar. Pero si el 99% de la producción viene de su organización y de profundidad, preocúpense porque en menos de medio año esa organización se va de esa organización. Así de simple. ¿Por qué? Porque están creando, ustedes no están creando líderes, no están aportando a su gente, no están aportándonos. Y cuando sucede eso, es que después estamos escuchando nosotros, mi líder me quiero reposicionar porque no encuentro apoyo, me falta esto, no me dan esto. Entonces ahí está el problema. Entonces imagínense ustedes tener una competencia de puros rangos que tú le estás regalando a tu gente, de historias de éxito que le estás dando a tu gente, de volumen que le estás dando a tu organización. Eso jamás va a pasar. Todo lo contrario, porque todos van a estar enfocados en hacer lo que tú estás haciendo. Entonces eso realmente es el aporte personal y la cultura de trabajo que ustedes tienen que tener para que puedan crecer en su organización. Ok, listo. Entonces pasamos a lo siguiente. Y acá sí ya cambiamos totalmente el panorama, ¿sí? Ahora sí quiero que, no importa, graben el Zoom o graben el audio, porque les voy a enseñar a presentar y les voy a enseñar los términos que tienen que utilizar en el momento de presentar el negocio, ¿ok? Y antes les voy diciendo que muchos de ustedes de repente están dudando todavía de hacer Omega Pro, porque están escuchando que mucha gente o muchas, digamos, otras empresas tienen un plan de marketing en contra de la compañía, porque obviamente somos la número 1 en este momento, estamos rompiendo récords, acabamos de tener 2 nuevos reconocimientos. Andreas está como el segundo mejor corporativo de todas las empresas allá afuera, o sea, de alguna u otra manera somos el número 1. Y obviamente los perdedores hablan mal de los ganadores. Pero obviamente lo que nosotros tenemos que ver es que nosotros tenemos que entender que estamos en un país que todavía no tiene leyes con el dinero electrónico, que no tiene leyes con criptomonedas. Pero aún así, nosotros no podemos vender mal el negocio. Si ustedes quieren tener una compañía que realmente dure 50, 100 años y sea una compañía que se quede para toda la vida, nosotros tenemos que empezar a cuidar la compañía. Nosotros tenemos que empezar a cuidar la compañía y promover lo que debe de ser. Y vender lo que la empresa realmente está vendiendo. Y no por cerrar un capital de $100,000, yo voy a empezar a hablar términos que la empresa no está dando ni ofreciendo. Entonces, yo por cerrar un capital de $100,000, he escuchado a mucha gente que dice, no, mira, nosotros te garantizamos. Y nosotros no garantizamos el 100% del capital de las personas. Les voy diciendo ya, la empresa no garantiza el 100% del capital. Así que ustedes no pueden andar garantizando nada a nadie. La empresa no garantiza, la empresa apenas garantiza el 70%. Y ustedes andan, no, nosotros te garantizamos tu dinero. No pueden andar garantizando nada. ¿Ok? No pueden decir que la empresa es un banco, porque la empresa no es un banco. El banco de la empresa es un negocio aparte. Entonces yo he visto en muchas provincias que incluso ponen el logo de oficina a sus oficinas de Omega Pro y andan diciendo que estas son nuestras oficinas y le siguen vendiendo mal porque la empresa solo tiene 6 oficinas oficiales a nivel mundial. Entonces les voy a enseñar
¿Qué realmente son las palabras que ustedes tienen que utilizar al momento de presentar el negocio? Quiero que graben esta presentación. Este negocio no se presenta en 1 hora. Este negocio no se presenta en media hora. Este negocio se presenta en 10 minutos. Y les voy a enseñar una presentación de 5 minutos. ¿Ok? Así que grábense muy bien lo que yo voy a decir. Omega Pro sencillamente es una institución que se dedica a las inversiones digitales de alto rendimiento. Y se dan cuenta, yo no estoy ofreciendo que es un banco, por hacerlo sonar más atractivo. ¿Ok? Así que la empresa, su actividad comercial es invertir en Forex. Y Forex es una actividad donde intercambiar una divisa con otra divisa hay ganancias. Los bancos, cuando nos ayudan a intercambiar, ellos, si la SUNAT, por ejemplo, en nuestro país, la SUNAT que regula el tipo de cambio del día, dice 3.80, la casa de cambio vende a 3.82. Y esa diferencia, esa ganancia, que es el comercio fiat, ese fiat es lo que la empresa acumula ganancias y lo que nos reparte a nosotros. Entonces, el Forex es un mercado que mueve más de 6 trillones de dólares y que la empresa invierte en este mercado, que es un mercado que mueve millones de millones en volumen, uno de los mercados con más bajo riesgo para poder invertir. La empresa tiene 6 oficinas oficiales alrededor de todo el mundo. Tenemos una oficina principal. Ok, los dueños de la empresa, bueno, ya ustedes saben, Andreas, Delaware, Mike, está como corporativo Juan Carlos Reynoso, Naider, ustedes ya deben saber hacer una descripción. Y lo que pueden decir es que nosotros arrancamos en octubre del 2018. La empresa en toda su trayectoria ha generado más del 480% de rentabilidades que ha iniciado. En la actualidad la empresa ya ha generado más del 708%. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes hubieran invertido en octubre del 2018 $1,000, a la actualidad sería 7,000. Si hubieran invertido 10,000 serían 70. Si hubieran invertido 100,000 serían 700,000. Y eso es nuestra trayectoria. Entonces, la visión de la empresa hasta el 2023, pueden leerlo incluso, y de frente van a los paquetes. Miren, ustedes tienen un PDF que teníamos hace 6, 7 meses, que por ejemplo sale sobre las oficinas y la descripción de lo que nosotros tenemos en cada oficina. Tienen un PDF donde muestran a Visa, Mastercard, tienen un PDF donde muestran el banco, tienen un PDF donde hay otras plantillas donde muestra una academia, otro tipo de inversiones. Eso de ahí era un PDF de los planes de la empresa cuando sacó, en este caso, la proyección que iba a tener de acuerdo a los lanzamientos de su servicio. Pero ese servicio la empresa no está ofreciendo en este momento y por lo tanto ustedes no tienen que ofrecerlo. Así que este es el PDF que ustedes tienen que manejar, donde lo primero es Omega Pro, que ustedes dicen es una compañía que se dedica a las inversiones digitales de alto rendimiento, nada más, no un banco, no una institución de fondo de inversiones, nada de eso. Una empresa que se dedica a las inversiones digitales de alto rendimiento, nada más. Que invierte en el mercado del Forex. El mercado del Forex es intercambiar divisas y esas ganancias son las cuales a nosotros nos genera intereses por nuestra inversión. Tenemos 6 oficinas alrededor de todo el mundo. La oficina administrativa está en Dubái. Ellos son los dueños corporativos de la compañía. Nuestra trayectoria desde octubre del 2018, que a la actualidad ya ha generado más del 480%, que esto fue hace un año. Hoy en día, si ustedes entran a la página de Neptune, la empresa ya ha generado más del 708%. ¿Ok? Quiere decir que de cada $1,000 son 7,000 en estos casi 4 años que la empresa lleva en el mercado. Muestran un poco de la visión de la compañía, van a las licencias de frente y resultan mostrando sobre el interés compuesto. Nada más. No tienen que ofrecer nada de seguros, no tienen que decir, miren, si se dan cuenta en este PDF, ni siquiera dice, les ofrecemos un 300%, nada. ¿Por qué no se puede ofrecer un 300%? Porque hay gente que no te entiende que si de repente ellos llegan a retirar en algún momento alguna parte de sus intereses, no van a llegar a ese 300%. Entonces, tampoco ni siquiera tienen que garantizar ese 300%.
Lo único que ustedes van a decir esto con una posibilidad, de acuerdo a la administración que tú le des a esa inversión, puedes llegar hasta el 300%. Ok, puedes llegar al 300%. Porque en este momento yo he escuchado mucha gente que, pero ustedes me prometieron, pero yo no sabía que de repente tenía que retirar algo de mis ganancias y ya no llegaba. Entonces, por eso ustedes tienen que ser muy cuidadosos con lo que dicen. A ustedes les conviene dar los números más bajos y que la gente se lleve la impresión de que va a tener más que eso todavía. A ustedes les conviene eso, no les conviene ofrecer más y que la gente reciba menos. A ustedes les conviene ofrecer menos y que la gente reciba más. ¿Ok? Entonces es lo único que tienen que presentar. Entonces, esto ya les acabo de explicar. ¿Ok? Ahora sí, ya les voy a decir sobre el audio. Listo, entonces más o menos se presenta así. Ok, Omega es una empresa que se dedica a las inversiones digitales de alto rendimiento. La empresa lleva más de, casi 4 años en el mercado operando. Somos una institución que funcionamos en más de 100 países. En este momento tenemos 2 millones de suscriptores en la actualidad, con sus servicios totalmente activos funcionando. Las inversiones que hace la compañía le hacen un mercado muy grande. Este mercado es el mercado del Forex. El Forex es una actividad que, a diferencia de cualquier otro mercado, digamos que los riesgos son más bajos que a diferencia de cualquier otro mercado. De repente ustedes conocen bolsa de valores, acciones, pero ahí los riesgos son más altos. Mientras que en este mercado, los riesgos, a diferencia de cualquier otro, son los más bajos. Esta actividad lo hacen las entidades bancarias, donde al intercambiar divisas, las casas de cambio generan intereses. Entonces, nosotros tenemos 6 oficinas operando alrededor de todo el mundo donde están haciendo estas actividades. La empresa tiene una oficina administrativa que está en Dubái. Ahora, los dueños de la compañía son Andreas. Andreas es un empresario muy reconocido en toda Europa, ha sido corporativo de diferentes bancos, él es sueco y lleva más de 18 años dedicándose a todo lo que viene a ser inversiones de dinero electrónico, criptomonedas, etcétera. Mike, como empresario, él es el asesor estratégico de la compañía. Él es coach certificado, ha sido 3 veces educador en el GoPro, que es una de las actividades más importantes a nivel mundial en la industria del network marketing. Es una leyenda en el multinivel y él, con sus 20 años de experiencia en las inversiones, él es una de las personas que incluso tiene fondos de inversiones, que él más de 20 años va dedicándose a hacer esta actividad de las inversiones y es por eso que hoy es nuestro asesor estratégico de la compañía. Dilawar está encargado de la parte del marketing de la empresa, ya que él tiene una experiencia de más de 15 años creando equipos alrededor de todo el mundo. Es una persona muy reconocida y estas personas se encuentran en la revista Forbes. Y como corporativo, ellos tienen una gran reputación. Llevan más de 15 años dedicándose en estas industrias de las inversiones y en el marketing digital. Tienen mucho reconocimiento. Entonces, como parte de nuestro corporativo, tenemos a Neider, que él es cofundador y presidente de la compañía. Él tiene una experiencia también de más de 14 años en el network marketing, es muy conocido en el multinivel. Él es de Irán y lo más importante de esta persona es que él prácticamente ha formado equipos en 2 diferentes continentes y él lidera los equipos tanto de Europa como Asia. Y luego tenemos a Juan Carlos Reynoso, que es el gerente general para Latinoamérica. Nosotros nos identificamos mucho con él porque él, al ser gerente general de Latinoamérica, él ha sido 3 veces invitado a la Casa Blanca para ser reconocido en el 2012 y 2013 y 2015, si no me equivoco, para ser reconocido como el mejor financista del año. Aparte, ha sido gerente del segundo banco más importante de Estados Unidos, que es el Wells Fargo, y en 2 oportunidades ha sido, me olvidé el dato, ha sido de la Cámara de Comercio, ¿cómo se llama? No. Presidente de la Cámara de Comercio ha sido... Director de Perón, Estados Unidos. Ajá, Perón Americana, me olvidé el nombre. Ya bueno, ustedes se deben acordar. Ese dato, me olvidé la palabra.
¿cómo se llama? Ha sido en 2 oportunidades. No. Claro. No. Que ha sido 2 veces presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Americana. Ahí está, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Americano, en 2 oportunidades. Sí, recién me acuerdo. En 2 oportunidades, eso es su trayectoria. Entonces, al mostrar su trayectoria de él, también le va a generar confianza para sus inversionistas. Y aquí ya viene la trayectoria de la empresa. Nada más tienen que hablar. La trayectoria de la empresa es que nosotros ya empezamos a funcionar como una empresa que se dedica a las inversiones digitales de alto rendimiento, que nos abrimos al mercado. Oficialmente ya funcionamos en más de 100 países. Fue en octubre del 2018. Nuestro promedio en rendimientos mensuales siempre ha sido entre el 16.55%, como pueden ver en pantalla. Y desde ese entonces a la actualidad, nosotros ya hemos hecho más del 480%, que eso fue una auditoría de más de casi un año. En la actualidad, la empresa ya ha generado más del 708%. Y bueno, creo que por acá tengo abierto una página de eso. A ver. No tengo. Ahora vamos a abrir por acá una página, ¿ya? Para que ustedes vean de dónde se saca esos números, les voy a mostrar. Bueno, mientras cargue. Entonces, la empresa en esta trayectoria de casi 4 años ya ha generado más de 708%. Quiere decir que por cualquier inversión de $1,000 estaría el 700%, que serían 7,000. Una inversión de 10,000, 70. Si fuera una inversión de 10,000, de 100,000, 700,000, o de 1,000,000, 7 millones. Es lo que tienen que vender. Y, ¿cómo nosotros podemos formar parte? Sencillamente, ustedes pueden adquirir licencias de inversiones. Pueden invertir desde una cuenta de $100 hasta una inversión de $50,000. Cada inversión, ustedes tienen que pagar que es como una administración que se paga por única vez, de $49 por cualquier licencia que ustedes adquieran. ¿Cuáles son los beneficios? De que ustedes tienen la posibilidad de llegar a tener hasta un 300% de rendimiento, ya que si ustedes hacen que la empresa haga interés compuesto con sus ganancias, pueden generar eso. ¿Cómo? Que, por ejemplo, la empresa a nosotros nos paga entre el 8 al 11% mensual, nos paga de lunes a viernes, todos los días. Y ustedes, si es que no retiran esas ganancias, también las ganancias les generan más ganancia. Eso es interés compuesto. Entonces, al 8º mes, ustedes tienen la posibilidad de recuperar el 100% de su dinero. Entre el 8º mes al año, ustedes tienen la posibilidad de llegar a un 200%, siempre y cuando no retiren las ganancias. Y hasta los 16 meses tienen la posibilidad de llegar hasta un 300% de rendimiento. ¿Ok? Entonces, por cualquier licencia que ustedes inviertan, tienen la posibilidad de llegar hasta un 300%. ¿Tienes alguna duda o consulta? Hasta acá te van a decir ninguna, pero si se dan cuenta está todo práctico. No me enredé en muchas cosas. Y así ustedes van a presentar en menos de 10 minutos esta información. Es lo único que tienen que decir. Entonces, si se dan cuenta, yo no hablé que la empresa tiene un banco, yo no hablé que la empresa, que yo estoy asegurando dinero, no hablé que, ¿sabes qué? Les aseguramos su 300%, nada de eso. Sencillamente nada de eso. Y eso es lo que ustedes tienen que duplicar. Entonces, chicos, miren, otro detalle que también les puedo decir, las transferencias que le hagan los inversionistas no reciban el dinero a sus cuentas bancarias. No pueden recibir nada de eso. Ustedes lo que tienen que hacer es mandar de frente con el cambista y enseñar a que la gente invierta directamente con la compañía, que aprenda a comprar sus criptomonedas y haga el pago a la empresa. No reciban dinero en sus cuentas bancarias, ¿ok? No hagan nada de eso. Entonces tienen que empezar a vender el negocio. Luego ya los bonos, que ya todos saben cómo duplicar. Y miren, este es mi PDF. Tengo un solo PDF para mostrar el plan de compensación y después nos vamos a los rangos. Y por eso es que yo presento en menos de 10 minutos el negocio. Y así está. Listo, ok. Entonces eso es lo que yo les quería enseñar el día de hoy. Ok, este PDF yo lo voy a empezar a duplicar en todos los grupos y este es el PDF que ustedes tienen que utilizar para presentar, ya que no tienen nada sobre el banco y no ofrezcan el banco de OMP Money, que eso es otro negocio aparte de la empresa. Ustedes lo que están ofreciendo es el servicio de inversiones de la compañía.
no tienen que estar ofreciendo el banco, no tienen que decir, no, nosotros somos un banco, no tienen que decir, nosotros aseguramos su dinero, nosotros les triplicamos el dinero. Ese de triplicar, ni siquiera tienen que decir, nosotros triplicamos dinero. No, eso es más, yo he escuchado, metes uno, sacas tres, menos eso. No tienen que ofrecer nada. De verdad, yo he escuchado, metes uno, sacas tres. Imposible, no tienen que utilizar esos términos de la empresa. ¿Ok? No, es más, miren, nosotros, nada más de nuestra organización, este mes vamos a hacer 10 millones de dólares en producción. ¿Ustedes creen que a las entidades bancarias les va a convenir esto? No, ellos van a empezar a investigarnos. Ellos van a empezar a... Esto no quiere decir que nosotros, ¿sabes qué? Estamos ilegales acá. No, pero a ellos no les conviene porque van a hacer más marketing en nuestra contra. Y nosotros necesitamos una compañía que esté, que no necesitamos llamar la atención de las entidades financieras, mucho menos de las entidades reguladoras, mucho menos de ellos. Entonces no tenemos que utilizar esos términos. Nada de mete uno, sacas tres, o triplicamos cuentas, nada de eso. ¿Ok? Listo, entonces, ¿qué más he escuchado por ahí? Ah, que nosotros somos un banco, que somos un fondo de inversiones. Mucho menos eso. No somos un fondo de inversiones. ¿Ok? Nada de eso. ¿Qué más he escuchado? Que nosotros tenemos oficinas en Perú. Una cosa es su departamento y otra cosa es una oficina de la empresa. El hecho que tenga un departamento donde presentan el negocio no quiere decir que es una oficina. Eso es su departamento, su lugar de trabajo de ustedes. La empresa tiene solo 6 oficinas alrededor de todo el mundo, oficialmente. Entonces, no pueden ofrecer nada fuera de lo que la empresa tiene. Ustedes, yo creo que aman a la compañía, ¿verdad? Les está dando grandes rendimientos a ustedes. Están beneficiándose bastante. Tenemos un producto muy sexy a diferencia de cualquier otro servicio que ustedes tengan afuera en el mercado con respecto a una compañía que se dedica a vender servicios. Tenemos una compañía en este momento que es la número 1 en la industria. Todas las compañías allá afuera están imitando a Omega Pro, por eso están saliendo otras compañías que están con los mismos servicios, pero que están tratando de hablar mal o hacer marketing en nuestra contra para que ellos también capten personas. Entonces, pero nosotros tenemos que ser más inteligentes, tenemos que empezar a vender como es el negocio. Entonces, si ustedes tienen de repente alguna oficina con los logos de la empresa, quítenlos. Si ustedes están subiendo ahí una fotazo a sus redes sociales y que tiene el logo de la empresa, borren esas fotos. Si ustedes tienen como fondo de, no sé, de su perfil de Facebook, de Instagram, una foto donde y sale el logo de Omega, quítenlos. Borren todo tipo de marketing de eso. ¿Ok? Y no les digo yo porque se me antojó decirles el día de hoy. Si quieren, busquen la página oficial de la compañía, de Omega Pro, y el mismo gerente general, el día domingo, está duplicando esta información. Y vuelvan a escuchar esa hora que él habló, y habló todo lo que yo les acabo de decir. Que entonces no tienen que ofrecer lo que realmente nosotros no estamos ofreciendo. Y no por cerrar una cuenta de $1,000 o $2,000, ustedes van a empezar a asegurar ese dinero. Porque la empresa no asegura el 100% del capital de los inversionistas. Solo el 70%. ¿Ok? Listo, entonces. Perfecto. Alumno dice, yo escuché todito. Listo, entonces, muy bien. Vayan a escuchar nuevamente eso y también lo que yo les acabo de enseñar el día de hoy y vendan bien el negocio. Listo, entonces, creo que nos pasamos del tiempo. Tenemos un Zoom que hemos reventado el día de hoy. De todas maneras, nos